Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Para la clase de hoy tenemos como tema la función cúbica. El objetivo es reconocer los elementos de la función cúbica a partir de su gráfico para emplearlos en la solución de problemas. Vamos a ver la definición de función cúbica. Una función cúbica, o también conocida como una función de tercer grado, es una función polinómica de grado 3, es decir, que el mayor exponente del polinomio que tiene x está elevado a 3. El mayor exponente es el 3. Tenemos aquí la función ax cubo más bx cuadrado más cx más d, siendo a diferente de 0. ¿Por qué a tiene que ser diferente de 0? Porque si a vale 0, se elimina el x al cubo y más bien tendríamos una función cuadrática. Es por eso que a no puede ser nunca 0. La representación gráfica de la función cúbica es la siguiente. Va a tener en todas las formas, va a ser lo más parecido a esta gráfica. Nosotros tenemos tres condiciones que pueden cumplirse en la función cúbica. Es decir, que esta función cúbica puede tener una raíz, es decir, un solo corte con el eje x, que puede tener dos raíces, es decir, dos cortes con el eje x, que puede tener tres raíces, es decir, tres cortes con el eje x. Las raíces de una función son los elementos del dominio tal que su imagen es nula. Por eso se llama también corte con el eje x. ¿Por qué? Porque y vale 0. Las características de la función cúbica. Una función cúbica siempre va a tener como dominio los números reales y como codominio también los números reales. Si nosotros tenemos una función f de x igual a x cubo sin ningún otro elemento acá, si a es mayor que 0, la función es creciente. Y si a es menor que 0, la función es decreciente. ¿Qué significa eso? Que x tiende al menos infinito y también f de x tiende al menos infinito. Acá sería que x tiende al más infinito. Lo contrario, si x tiende al más infinito, f de x tiende al menos infinito. ¿Qué es f de x? Y. Es decir, si x es positivo, y va a ser negativo. Para ambos casos, la gráfica es una curva continua que tiene como dominio los reales y como rango también a los números reales. Esta partecita es muy importante, que la gráfica es una curva continua. Tenemos aquí varios ejemplos de funciones cúbicas, en las cuales en una de estas no es una función cúbica y les voy a explicar por qué. Esta de acá arriba es una función cúbica, los coeficientes son 1, 2, 3 y 1, que esto me sirve después para hacer la regla de Ruffini y hallar los cortes con el eje x. ¿Esta función es cúbica? Sí. La de acá abajo los coeficientes son menos 2, menos 3, raíz de 5, raíz de 2 y también es una función cúbica. Pero la de acá abajo no es una función cúbica, ya que en el denominador nosotros tenemos x cubo más 1. No corresponde a una función cúbica, ya que en el denominador está la variable x. Esta es más bien una función racional. Si en el denominador, un ejemplo, yo tuviera x cubo sobre 5, esta sí es una función cúbica, ya que en el denominador no está la variable x. Pero en este caso, como en el denominador está la variable x, ya no es considerado una función cúbica. Y la de acá finalmente coeficiente es 1, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque no tengo x cuadrado, no tengo x y solo tengo el término independiente. Por eso los coeficientes son 0, 0 y 1. Y sí corresponde a una función cúbica. Listo, ahora yo les voy a enseñar cómo graficar la función cúbica utilizando GeoGebra. Yo me invento una función f de x igual a x al cubo. Recuerden, aquí se utiliza para poner al cubo, menos 2x al cuadrado más 5x menos 3. Listo. Damos enter. A ver, pongamos aquí para que no se me vaya muy lejos. 2x más 2. Y luego vamos a poder más 2. Damos enter y ya tenemos aquí la función. Ustedes pueden dar clic aquí en estos tres puntos y pueden poner puntos especiales. Y la gráfica mismo ya les indica el corte con el eje X y el corte con el eje Y.
Además, se puede ver que aquí esta función no tiene máximos ni mínimos. Pero vamos a ver otra función. Además, también podemos ver aquí la tabla de valores. Ustedes pueden poner, yo que sé, que inicie en -5 y que termine en 5 los valores de x, con un intervalo de 1 en 1, es decir, de centímetro en centímetro. Y me aparece ya directo la tabla de valores. Recuerden que esto también ustedes lo pueden realizar con su calculadora. Listo, vamos a ver ahora otra función. Vamos a abrir otro GeoGebra y les voy a poner otra función. F de x igual tenemos a x cubo menos 2x cuadrado más menos 2x más 1. Listo. Esta es la función que yo les había dicho que les voy a ayudar resolviendo utilizando GeoGebra y que también lo hice manualmente. Ponemos aquí puntos especiales y nos aparece cortes con el eje X, que serían A, B y C. Nos aparecen máximo y mínimo, que sería máximo el D, mínimo el E. Y también el corte con el eje Y, que sería el punto F. Mire, ya todo lo que ustedes vieron que yo hice manualmente y ustedes también lo van a hacer manualmente, utilizando GeoGebra lo pueden hacer de forma directa. Y de igual forma pueden poner aquí tabla de valores, como del -2 al 2 utilizando un paso de 0.2, porque yo en la tabla utilicé el 1,2. Y miren, aquí tenemos que en -1,2 también me daba -1,2. Y también, bueno, el 3 no le he puesto, el 2 que me da -3. Y eso sería todo. Ahora, si nosotros analizamos, podemos analizar que esta función está creciendo hasta llegar al punto D, del punto D baja, es decir, está decreciendo hasta llegar a E, y desde E vuelve a subir hasta el más infinito, es decir, vuelve a crecer. Listo, jóvenes, espero me hayan entendido. Además, en este video les voy a explicar, nosotros necesitamos que ustedes hagan un proyecto para la casa abierta de matemática y les voy a explicar aquí más o menos cómo es lo que les voy a solicitar que realicen el proyecto. Si tienen alguna duda de esto, no se olvide de conectarse en las clases en Meet para poder solventar todas las dudas. Tenemos las cónicas, vamos a ir viendo, solo vamos a ver una pequeña parte y usted lo va a realizar. Ya les voy a poner el link del video para que lo pueda ver completo. Con un plano, las diferentes posiciones determinan distintas curvas. Sea alfa el ángulo de conicidad, es decir, el ángulo que existe entre una recta generatriz del cono y el eje del mismo. Beta, la inclinación del plano respecto del cono. Si beta es igual a 90 grados, es decir, todo para relacionar las curvas con las ecuaciones, pero el resultado más sorprendente se lo debemos a Jan de Witt, debido a que estableció que todas las ecuaciones de segundo grado en dos variables representan secciones cónicas. La circunferencia es el lugar geométrico o curva de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que se conserva siempre una distancia constante a un punto fijo. A la distancia constante se le llama radio y al punto fijo, centro. La circunferencia cuyo centro es el punto H, K y cuyo radio es la constante R, tiene por ecuación. En esta curva podemos trazar varias líneas como la cuerda MN, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia, el diámetro AB, que es toda cuerda que pasa por el centro de la misma, su medida equivale al doble del radio, el arco MN, que es la porción de la circunferencia limitada por dos puntos. El perímetro de esta curva es 2pi por radio, y el área determinada por esta misma, pi por radio al cuadrado. Para dibujar una circunferencia,
se utilizará un método basado en la definición de esta misma. Se coloca una tachuela en el lugar que se desea que esté el centro. El cordel debe medir lo mismo que el radio. Con el cordel tenso, se mueve el lapicero o lápiz hasta rodear por completo la tachuela. ¿Cómo funciona el odómetro? Una de las bondades que nos presenta el conocimiento del perímetro de la circunferencia se puede utilizar en el cuentakilómetros de un automóvil. Solo se necesita saber cuál es el radio de la llanta y la cantidad de vueltas que ha dado al desplazarse entre dos puntos. Es decir, si el radio mide por ejemplo 0.26 metros y el número de vueltas es 3000, el auto recorrerá 1.63 metros en una vuelta. La distancia recorrida será 4.890 metros. El auto ha recorrido casi 5 kilómetros. De esta forma, ustedes aquí ya tienen cómo funciona la circunferencia y para qué nos sirve la circunferencia. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Por ejemplo, se consigan una ruedita de un carro, yo que sé, de juguete. Le hagan una distancia de A hasta B de 1 metro y hagan rodar a esa ruedita. Y ustedes calculen la cantidad de vueltas que da esa rueda. Y ahí están aplicando ustedes lo que es la cónica. En este caso que vemos la primera cónica, que es la circunferencia. Ese tipo de demostraciones. ¿Cómo me va a presentar usted el trabajo? Materiales, definición de circunferencia, elementos de circunferencia y la demostración que usted realizó para ver para qué sirve la circunferencia y en qué situaciones de la vida diaria utilizamos esa circunferencia. Ese experimento lo va a realizar usted. Tiene que hacer unas diapositivas con los materiales del proceso, la teoría, y el video lo puede hacer, depende del experimento, que dure 2, 3, 4, 5 minutos, depende del experimento. Y eso me lo va a enviar para yo poderles revisar. Les dejo el link de este video para que ustedes puedan seguirlo viendo y analice y vea si es que le conviene. No es necesario hacer de las cónicas únicamente. Usted puede hacer también, yo que sé, demostración de la función lineal, demostración del teorema de Pitágoras, demostración del teorema de Tales, cualquier tipo de demostración siempre y cuando corresponda a matemática. Ustedes pueden consultar otro tema. Yo les puse como ejemplo las cónicas, pero ustedes pueden consultar cualquier otro tema. Espero me hayan entendido, jóvenes. No se olviden, cualquier duda, escríbanme. Hasta la próxima.